Una mujer quizás con algunas condiciones de las que nosotros tenemos, o con alguna de aquellas de las condiciones que Dios nos va a ir dando. ¿Se escucha bien? Sí, ok. Lidia, una verdadera adoradora de Dios. De Lidia se habla poco en la Biblia, pero lo que se habla nos da un gran mensaje, porque ella tiene lugar en la historia donde Pablo estaba desarrollando su ministerio. Recordemos que Pablo era como un lobo de mar. Pablo era intensísimo. Pablo quería hacer que el evangelio llegara hasta los rincones de la tierra. Entonces él iba y venía y Pablo, él quería permanecer en Asia, pero el Espíritu lo mandó a Filipos, donde estaba esta mujer. ¿Mm? Lidia era de la ciudad de Tiatira, territorio de Lidia en Asia Menor. O sea, a ella le llamaron Lidia como se llamaba el lugar donde ella vivía. Ahora estaba viviendo en Filipos. Filipos es Grecia hoy. ¿Qué hacía Lidia? Lidia era una comerciante de telas de púrpura. Esta tela era una tela valiosa y cara, porque los tintes con los que ella tenía la tela eran sacados de los moluscos, específicamente del pulpo. Entonces ella se había ido a vivir a Filipos, donde tenía la oportunidad de extraer ese tinte y teñir sus telas. Entonces ella era comerciante. Ella era adoradora de Dios y fue la primera que creyó en el Evangelio en suelo europeo. Entonces, ahora ella es santa. ¿Mm? ¿Qué dice la palabra de Dios que estaba haciendo Lidia? Vamos a tomar la palabra y vamos a leer del capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles en el versículo 11. Pablo viene en una travesía, como les contaba, desde Asia Menor y llega a Filipo. Dice así: nos embarcamos en Troade y fuimos derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí a Filipos, que es la principal colonia de la demarcación de Macedonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. El día sábado salimos fuera de la puerta, a la orilla del río, donde suponíamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgan que soy fiel a Dios, vengan y hospédense en mi casa. Y nos obligó a ir. Palabra de Dios. Dice el Evangelio que Pablo había llegado ahí a Filipos, que era una ciudad de Macedonia. Pablo andaba de ciudad en ciudad y se cruzaba de Asia Menor a Europa. ¿Mm? Entonces llegó Pablo a ese lugar
y dice que andaba buscando una sinagoga en donde quería realizar la predicación. Entonces, como no encontraron la sinagoga, se fueron a la orilla de un río y ahí llegaron varias mujeres a reunirse. Entre ellas estaba Lidia. ¿Qué estaban haciendo en el río? Orando. ¿Mm? Dice que Lidia era una adoradora de Dios. Lidia creía en Dios antes de oír a Pablo. Lidia era inmigrante porque venía de otra ciudad, venía de Asia Menor. Era comerciante de telas de púrpura. Decíamos que esas telas de púrpura eran muy valiosas y caras. O sea, Lidia para vender sus telas tenía que relacionarse inclusive con la realeza y con la nobleza. Quiere decir que Lidia era una mujer adinerada y conocida como una mujer de negocios. Lidia entonces era una de las pocas mujeres de la época donde se le concedió mucho tiempo y mucho espacio. ¿Por qué? Porque Lidia tenía educación, tenía habilidad, tenía fuerza, tenía determinación, tanto para trabajar en una sociedad dominada por los hombres. Recuerden que en aquel momento eh, la, la sociedad era de hombres. Ellos eran los que hacían los negocios, las mujeres se dedicaban a la casa, se dedicaban a estar eh, haciendo otras cosas, no precisamente comercializando. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios que sucedió? Dios tenía un propósito y por eso mandó a Pablo a ese lugar. ¿A dónde llegó Pablo? A Filipos. ¿Qué estaba haciendo Lidia en Filipos? Había llegado a comercializar sus telas. Ella vivía ahí. Dice que al escuchar la voz de Dios a través de Pablo, Lidia, el Señor le abrió el corazón a Lidia. Y es que solo a través de la predicación nuestro corazón se abre. A veces uno dice, es que yo creo en Dios, pero nosotros creemos en Dios porque Dios ya antes nos ha abierto el corazón. Antes ya ha llegado a nosotros. Antes ha llegado su voz a nuestro oído y hemos escuchado y hemos recibido y hemos aceptado a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Mm? Estamos en este mes de las misiones y en este mes todas las asambleas van a ser dirigidas a eso, a aquellos que predican y a aquellos que escuchan y a aquellos que luego van a replicar esa predicación en otros. Lidia tenía un corazón abierto. ¿Eso qué significa? Que estaba dispuesta a cambiar. ¿Ella creía en Dios? Sí. ¿Abrió más el corazón a Dios? Sí, porque recordemos que ahora lo que se estaba predicando era a un Jesús y a este Jesús crucificado, que había venido a dar la vida por todos y que quería que todos se salven. Pablo estaba predicando esto. Lidia no era una persona rígida, como algunos en aquel tiempo, que cerraban sus oídos a una nueva predicación, a un nuevo mensaje, sino que ella ablandó su corazón. Dice que no iba por la vida con la cabeza baja y sus oídos cerrados. Lidia, al contrario, estaba atenta. ¿A qué estaba atenta? A lo nuevo. ¿A qué estaba atenta? A aquello que Pablo les estaba ofreciendo. La predicación de Pablo era poderosa a todos los lugares que él llegaba.
Ahora los jueves nosotros estamos dando en la escuela de formación. Mis hermanas que nos acompañan los jueves, no dejan mentir, ha empezado un curso maravilloso que se llama Damasco, que es la conversión de Pablo, que todas están cordialmente invitadas. Es también virtual y se comparte en el chat el link para que se puedan conectar. Entonces decíamos que Lidia permaneció abierta y esa apertura la llevó a una transformación. Lidia había llegado al río con una mentalidad y cuando Pablo predicó, Lidia abrió su corazón y Dios hizo que su corazón se llenara de él, tanto que Lidia ofreció hospedaje a estos misioneros, ¿m? A Pablo y a su equipo. Pero vean que Pablo y su equipo no andaban buscando hospedaje. ¿M? Dice que una vez que ella se bautizó, también se bautizó su familia. Entonces, Lidia era una persona influyente. ¿Ustedes creen que era influyente? ¿Ustedes qué dicen? Yo pienso que sí. No era solo influyente, era respetada por su familia. Claro que sí era influyente, porque cuando ella recibió el bautismo, todos los que estaban en su casa lo recibieron. Vean qué importante. No solo ella recibió la bendición, sino que también la llevó a su casa. Dice la palabra de Dios, me llama mucho la atención que ella los persuade y les dice así. Cuando ella, dice el versículo 15, cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan y hospédense en mi casa. Y dice, y nos obligó a ir. ¿Cuándo es que uno dice que lo obligan? Cuando Cuando somos muy tienen insistentes, autoridad, Cuando tienen autoridad. A cuando, veces, cuando insistimos bastante, ¿verdad? cuando insistimos bastante, cuando persuadimos a la gente con nuestras palabras, cuando logramos un objetivo, a pesar de que tal vez la persona no tenía el propósito, Pablo y ellos y Silas no tenían el propósito de ir a una casa a hospedarse. Pero ella les dijo algo muy que los hizo reflexionar y les dijo, si juzgan que soy fiel a Dios, vengan a quedarse en mi casa. ¿Y qué pasó? Pablo y Silas pensaron que ella era fiel a Dios y fueron a su casa. Y ella se convirtió en la primer mujer que abraza el Evangelio en Europa y es la gestora de la iglesia de Filipos, que luego Pablo le escribe a los filipenses. Le escribe bellísimo a los filipenses. Entonces, ella persuade a los siervos de Dios a que lleguen a su casa, porque ella no quiere solamente ser bendecida a ella, sino que también toda su casa. Y ella lleva el evangelio a su casa. ¿A ustedes les gustaría que el evangelio llegue a todos los de su casa? Aquellos que se dicen ateo, aquellos que están sí, creyendo, aquellos que están creyendo en otras cosas que los apartan de Dios, aquellos que están en la droga hoy, aquellos que están en el adulterio, aquellos que están creyendo en que la homosexualidad y el lesbianismo es permitido por Dios, aquellos que están confundidos
¿Mm? Aquellos que no se sienten amados, a ellos Dios quiere llegar, pero necesita muchas Lidias que tengan determinación, que sean misioneras, que tengan el corazón abierto, ¿m? Que se dejen abrir el corazón por el Señor, que se dejen conquistar, que lleven la palabra. Lidia se nota que era no solo una mujer convincente, sino que llevaba una vida de tal manera que los que estaban en su casa creían en lo que ella les decía. Llevó a estos siervos de Dios a su casa. Ella tenía un profundo deseo de que también su casa recibiera la bendición de Dios. Qué bonito, hermanas. Cuando hay mujeres que se disponen a servirle al Señor, mujeres que vienen y le ponen todas esas inquietudes al Señor, reciben sanación y Dios empieza a hacer una obra maravillosa. Y cuando los de la casa ven que esa obra está siendo posible en ella, ellos desean conocer qué es ese Dios, quién es ese Dios tan maravilloso que está tratando con nosotros. Lo más bonito es que luego en este mismo capítulo, que me gustaría que lo lean después en sus casas, en el versículo 25 hasta el 40, dice que a Pablo y a Silas los encerraron en la cárcel y hubo una liberación milagrosa. Y al final dice en el versículo 40, al salir de la cárcel se fueron a casa de Lidia, volvieron a ver a los hermanos, los animaron y se marcharon. Pablo generalmente o salía apaleado o terminaba en la cárcel y Dios siempre lo estaba librando de todas las situaciones negativas que él vivía por causa del evangelio. Porque él tenía una tenacidad, tenía un convencimiento de que Jesús era el verdadero Señor, tanto así que los judíos lo perseguían para que, para que él dejara de predicar y hasta inventaban cosas de que amotinaban al pueblo y todo eso. Entonces, esta mujer que les había albergado esa noche en su casa, dice, es muy probable que tuviera un grupo de oración en su casa, porque dice que volvieron a ver a los hermanos, dice que después de que salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia, volvieron a ver a los hermanos, los animaron y se marcharon. Dejaron una iglesia en Lidia, ¿en dónde? En Filipos, ¿en dónde? En la casa de esta mujer que aunque vivía cómodamente, sabía que algo más necesitaba en su corazón. ¿Y qué es lo que necesitaba en su corazón? El poder de Dios. Ese Jesús que venía a transformar los corazones. Lidia estaba orando. Lidia oraba para que todos se convirtieran. Hoy necesitamos mujeres misioneras que lleguen a la iglesia, que se dejen transformar por el Señor y que dejen que se dejen utilizar y que el mensaje del Señor llegue. No solo llegue, sino que llegue con poder. Que llegue con poder a liberar a aquellos que están oprimidos, a aquellos que están cansados. A veces nosotros decimos, es que anda en una sola fiesta. ¿Mm? Pero no, esa fiesta del mundo lo único que deja es tristeza, angustia, dolor, enfermedad, opresión. A ver, ¿cuántas Lidias van a salir hoy de esta asamblea? Levanten la mano, abran sus cámaras y levanten la mano para conocerlas, ¿sí? Queremos conocer a las hermanas. Muy bien, gloria al Señor. Gloria al Señor, que el Señor vea esas manitas levantadas, ¿sí? Dios me las bendiga mucho y les mando un saludo a todas las que ya hemos conocido a través de este medio. Así es que vean, el Señor, yo no las vi, las vio el Señor
Y el Señor no se queda Amén. con esa inquietud. Desde ya, ustedes son mujeres misioneras. ¿Qué hacen los misioneros? Llevar la palabra de Dios. Y Dios quiere tomar nuestras intenciones hoy.